Estamos de regreso y sugiero, Denise, que nos expliques un poquito, nos platiques de este caso de las grabaciones difundidas apenas ayer de el químico Granier, en los que fanfarronea, no sé si con base en realidad o no, sobre todos los trajes, zapatos, propiedades que tiene. Tú en algún momento estuviste por allá haciendo algunos reportajes y me acuerdo que nos dijiste que era todo un personaje, pero un personaje porque en el más viejo estilo de la política él repartía dinero directamente, era cuando ¿no? se había inundado, de la Casa Grijalva, ¿no? Sí, no, eran las terribles inundaciones que se vivieron en varios años seguidos allá en Villahermosa, y la verdad es que era muy impresionante porque de verdad iba repartiendo él personalmente, incluso sacaba de su cartera dinero, en una visión así, colas alrededor es decir, no se estaba distribuyendo la ayuda de una manera muy racional, simplemente había colas alrededor de la Quinta Grijalva para recibir apoyos. Pero bueno, el tema es que desde que se fue hay toda una serie de críticas y de denuncias acerca de malos manejos de los recursos públicos, bueno, una serie también de proveedores de servicios que han quebrado porque no se les pagó del gobierno de Granier, y además denuncias claras del actual gobernador Arturo Núñez diciendo: me encontré con un desastre económico. Pero una cosa muy interesante, Denise, en las denuncias que se presentó no se menciona a Granier. No, explícitamente ¿Sí? Se dijo que Granier no iba en esas denuncias. Es verdad. Es decir, aquí hay un elemento político. Núñez dice que recibió un gobierno completamente en quiebra. Sabemos que es verdad porque además hemos visto el estado de los hospitales, una crisis hospitalaria espantosa, y decía yo lo de las empresas que han quebrado. Dicho esto, efectivamente la denuncia no la hizo el gobierno en contra de Granier. Pero en este contexto, y creo que es importante decirlo porque en otro no sería relevante, aparece una grabación en donde se oye a Granier, indubitablemente a Granier, hablando sobre pues la cantidad de zapatos, unos zapatos que se compró en Los Ángeles a $650, y pues sí, fanfarroneando de que tiene 1000 tenis, por ejemplo. Eso a mí me impactó: 1000 tenis, 1000 pares de tenis, luego 400 trajes. Y no hace ejercicio. Y no hace ejercicio. Y empieza, y hoy en la mañana, en el mismo es que hay tenis sitio para no hacer ejercicio. Programa de radio local en Tabasco. Él lo entrevistan y él dice: ¿saben qué? Pues estaba yo muy borracho. Y la verdad es que lo que dije pues no era verdad y yo no tengo caso, porque él dice: es que tengo tanta ropa que ya dejé un poco en Miami, un poco en Cancún, pero me sobra la mitad y la voy a rematar, ¿no? Y entonces hoy también, con toda razón, le preguntan: oiga, ¿y sus casas? No, pues tampoco. Entonces pues parece que dijo puras mentiras y que uno borracho se inventa propiedades y trajes. No sé, ustedes díganme. A ver, Ciro, ¿anecdótico o tiene alguna importancia en el contexto que dice Denise? Es absolutamente, el hecho en sí, la grabación por lo que estamos hablando es absolutamente anecdótico. Pero en el contexto de las denuncias que se han presentado, del desfalco al gobierno. A ver, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Presumiblemente otro gobernante pillo y corrupto. Eso es lo que tendríamos. Eso es una cosa. Ahora, tiene 400 tenis. ¿De cuánto son tus tenis, Marín, tú que usas tenis caros? ¿En cuál de las casas? Empiézale a sumar, sale de a $500 cada uno. Bueno, ¿cuánto te va a dar? $200,000. Y eso no tiene nada que ver con los montos que se le deben a proveedores, con la deuda. Sí. Por eso yo digo que es un caso anecdótico, pero que pinta muy bien la cultura de la corrupción y de la impunidad. Pues nadie, sí, yo no entiendo, bueno, hay pocas personas... Es que entonces no puede ser anecdótico. Claro que es anecdótico. Si el hecho retrata en sí, la impunidad y la corrupción, no puede ser retrata anecdótico. es una anécdota sobre el tema de la corrupción. Esto no pinta, esto es que lo que dice Ciro es más interesante. Si sumas lo que costarían todos sus tenis, sus zapatos, no te explica nada, ni de la crisis financiera de Tabasco, ni probablemente tampoco por sí mismo de enriquecimiento ilícito, pero te habla de un estilo de hacer política, cuando menos, que es tropical, absolutamente tropical, se da aquí en el altiplano que es muy también, indignante. Y además la ostentación, señores, yo soy corrupto, soy un corrupto, y con mi sueldo de tanto me compré 400 trajes, 400 tenis. Pero además, unos zapatos, y 400 zapatos, 400 zapatos, son pares, son de 500. 650 Debe tener 2 pies. Son 650
$50,000. Es que No yo, sale a ver, Tabasco. lo que dice con todo Ciro, No sale Tabasco, Si fuera cierto. pero te habla otra vez de la a ver, ahí no está el de la dinero que inseguridad. quebró a los hospitales, eso nos queda claro. No, ahí no está el dinero por el que se haya quedado mal Tabasco, pero sí nos dice de la cultura de ese señor, al que se le está señalando que dejó fatal al Estado. Una última opinión sobre esto, Mario. Yo quiero decir que sufrí ayer cuando constaté, ya me lo dijo un compañero maravilloso, Héctor Zamarrón, que había una grabación del químico Granier donde hablaba, pues yo pensé, pues como Corazón de Aquino, la viuda de Ferdinando Marcos. Sí, yo también pensé. Cuando hicieron el paneo ese con Aquino, 8,000 zapatos y cosas así. Sufrí una cierta tristeza, doctor, porque mi única otra referencia al químico Granier es el doctor Gómez. Es decir, el solo hecho de que el señor sea químico. Bueno, qué vergüenza ese que siendo químico tenga tantos tenis, que sabe que no son biodegradables. Pero imagínate, si es químico, tiene un pensamiento, se diría, científico. Él sabe que con 1,000 tenis, pues le podría dar, según mis cálculos, cuando menos 2 vueltas, 1/4 a los 40,000 kilómetros del diámetro de la Tierra y no se los acabaría. No es anecdótico. Le faltaría vida para usar sus 400 trajes. Yo todavía dejo un huequito, digo, y no será que el químico Granier, cuando se pone hasta atrás, se vuelve simplemente fanfarrón. Es que hizo sus cócteles. Bueno. O sea, el punto de Marín es que siendo un científico, por llamarse el químico, sabe que no podía consumir eso. Sabe que no le da tiempo ni en esta vida ni en 2 más de consumir todo lo que compró. A menos de que estuviera pensando en poner un negocio de tenis. No, bueno, eso yo creo que como lo pinta es como anecdótico, pero en el contexto que dice Denise se me hace que sí es relevante y es también lo que dice Adela. Ahora, el caso de Pemex y la demanda que tiene en la Corte de Nueva York por una defraudación a Pemex de parte de un consorcio de 2 empresas, Siemens y una empresa coreana, que reconfiguraron la refinería de Cadereyta. Y ahí sale mencionado una vez más César Nava por no haber ejecutado garantías por $102 millones cuando debieron haberse ejecutado. Hoy estuvo en una conversación con Carlos Loret de Mola en la mañana y él trató de dar su explicación. Me pareció a mí más la explicación de un abogado que está pensando en un caso legal que la explicación de alguien que llegue y tiene los elementos para hablar con la verdad y deslindarse del caso. Denise. Mira, yo me quedo del tema, la verdad lo que más me impresiona es que los casos de corrupción nosotros nos enteramos siempre porque nos vienen de allá. Todo este tema revienta también cuando Siemens, esta empresa que hizo trabajos para la refinería de Cadereyta, pues le encuentran una serie de denuncias internas de que estaba sobornando en otros países. Así inicia. Dicho esto, para nada más, a mí me sigue preocupando que todos los casos de corrupción solamente nos enteramos cuando por alguna razón revientan en otros lados y en general en Estados Unidos. Nunca nos enteramos aquí. Bueno, salvo, digamos, el no menor del Bester Gordillo, ¿no? Sí, salvo el no menor del Bester Gordillo, vamos a ponerlo así. Pero bueno, estaba yo pensando en empresas, no estaba pensando en Denise y varios más, ¿no? ¿Ah, sí? Tabasco. No, es que yo estaba refiriéndome a las industrias, corrupción, digamos, de empresas, en sobornos de empresas a funcionarios públicos. En general, nosotros no es que nunca haya sido la Auditoría Superior la que nos dice, recibió ese funcionario. No, nos enteramos porque esas empresas les descubren que pagaron recursos para... Es por investigaciones hechas en el extranjero a esas empresas y no investigaciones hechas aquí. Bueno, eso me parece una lástima. 2, hay 2 maneras de responder a las preguntas que hizo hoy Carlos Loret de Mola. Desde el punto de vista de un abogado o de alguien que se está defendiendo de una acusación legal, y del otro desde el punto de vista de un político que tiene una imagen pública y que ha sido líder de un partido político. Seguramente a nivel de lo legal, pues sus respuestas, las respuestas de César Nava hoy fueron impecables, seguramente. Desde el punto de vista de recuperar credibilidad ante una acusación que es seria, la acusación que se hace es que se omitió acciones que dañaron a los recursos públicos de Pemex, por lo tanto, a los de todos nosotros. Esa es la acusación. En ese sentido, no me pareció que fue exitosa. Ciro, ¿qué decir del caso en general? Pues del caso en general, que es la PGR, y que es un caso que se está llevando fuera de México. Para mí es muy interesante. No entro en detalles porque los desconozco completamente. Sobre nada más una discrepancia con Denise. César Nava no es en este momento un político. César Nava dejó la presidencia del PAN a finales del 2010. No volvimos a saber nada de él.
en la actividad pública, ni como funcionario de su partido, ni como servidor público, ni como candidato, ni como nada. Pero creo que no le interesa estamos hablando por eso, pero hoy estamos hablando de una persona que cuando menos lleva dos años y medio fuera de la Pues política. con más razón, Ciro, tal vez lo que yo decía, por ejemplo, vaya a dos temas. Su respuesta a que la acusación se basa en que en un email de su secretaria se le da instrucciones a una funcionaria de Pemex dependiente de él de que no cobre unas garantías que debió haber cobrado porque había incumplido este consorcio de empresas. Su respuesta el día de hoy es: como eso no salió de mi mail, eso no me compromete ni me obliga. Creo que en términos legales es absolutamente correcto, a lo mejor no tiene, pero la respuesta es esta. Entonces, a la pregunta, pero a ver, ¿y no se enteró usted de que había garantías por cobrar, etcétera? Las respuestas eran de ese tipo. En otro caso, el famoso departamento y los fondos que se requirieron para comprar el departamento en el que vive, Loret le insistía mucho, a ver, las cosas están relacionadas, al menos en la mente de la gente. Decía, ¿de dónde salieron esos fondos? Salieron de su salario. Y decía, yo ya presenté mi declaración patrimonial y mi fiscal ante las autoridades y no encontraron nada. Y ante la insistencia, pero a ver, ¿de dónde salieron los fondos? Sí salieron de su salario le daba para eso. Insistía en este tema, que es una respuesta, creo, legalmente perfecta, pero que, al final de cuentas, deja, creo yo, más dudas en el auditorio, o sea, que dijo, las vengo la a discusión, explicar, no tengo es nada si que... fue convincente en la entrevista de la mañana. Sí, esa es la Yo lo que estoy pregunta. diciendo, él ya no es un político en activo. Sí. Si fue convincente o no, pues Es sí que depende. creo que entonces a lo mejor ya no le importa ser convincente, que simplemente... Yo creo que no le salió bien, porque de hecho él dice, yo estoy aquí, yo vengo aquí para explicar, y aquí estoy, y doy la cara, y no me estoy escondiendo, y vivo en esta ciudad. Todo eso sí, efectivamente, pero no explicó. La verdad es que no explicó, o al menos no lo explicó para el público, para el auditorio, para quienes vemos ese programa, ¿no? Entonces yo creo que en todo caso pues no debió de haber ido o aceptado una entrevista porque no supo contestar. Déjame pues, que la agarre por otro lado la pregunta y se la revire a Ciro para después concluir. Este caso, dijiste, el otro en sí mismo anecdótico, este caso, esta acusación y esta imputación que se le hace a César Navas, ¿es anecdótica o tiene... No, es, por lo pronto es una acusación. Habrá que ver cuál es el curso de la acusación, qué tan sólida es y cómo se resuelve. Por supuesto, sería un caso de corrupción de un director jurídico de Pemex que además era un personaje simbólicamente muy importante en el gobierno anterior, sobre todo en el momento que desempeñaba ese cargo. Pero depende del curso del juicio. Sí, salir a condenar en este momento a César Nava porque lo están acusando, cuando él además dice, oye, mi decisión pudo haber estado equivocada, no pudo haber sido correcto, no, pero eso no eliminaba las posibilidades de reclamar la prenda, el derecho, el crédito. Muy bien. ¿Tú cómo lo ves, Carmen? Mira, doctor, a mí me ha traído este caso sobre todo por tener más o menos claro dónde, diría García Márquez, empezó a soplar el viento de la desgracia para este muchacho, porque es muy joven. Pues empezó hace muy pocos meses dentro de un proceso que lleva a Pemex en Nueva York de hace años, desde el Panato está ese pleito. Perdón, te tengo que interrumpir aquí porque en realidad este hombre cae en desgracia pública, o al menos se pone a la defensiva, está totalmente a la defensiva, incluso dentro de su partido, con la acusación de la compra del departamento. Estoy hablando... Él venía muy fuerte, acababa de ganar las elecciones con la alianza de legítimos y espurios, pero si me permite, porque están consumiendo mi tiempo. Sí. Yo me refiero a lo que llaman la acusación de Pemex contra César Nava. No me refiero... No, que comienza su desgracia. De este muchacho, del caso específico de esta denuncia. Pero digamos que llovió sobre mojado. Claro. No, es algo peor. Este muchacho, decía yo, que cae en desgracia política y pública por el lío del departamento comprado en Polanco, sale de la actividad pública y hay una demanda en curso de Pemex desde hace años en Nueva York. Y el contralor actual de Pemex, que se llama Antonio Domínguez, llama hace unas cuantas semanas o meses, 2 o 3, a una funcionaria y le dice, oye,
hay que señalar a este. Entonces, dentro del proceso, hay un correo de la secretaria de esta mujer, fabricado el señalamiento hace pocos meses por el contralor de Pemex, Antonio Domínguez, que trabajó con Nava, y le vende al director de Pemex la gran idea de que descubrió que un exgerente del jurídico quiso frenar el cobro de algo que, por cierto, todavía se puede cobrar, ¿eh? Es decir, es un fregadazo político interno de la Contraloría de Pemex contra César Nava. Bueno, entonces yo creo que lo que podemos concluir, independientemente de cómo haya iniciado, y ahí está una versión de los hechos, es que pues dependerá del curso de que tenga esto, pero que yo creo que ante la opinión pública, dado el antecedente, pues sí lo pone a la defensiva un poco, ¿no? Un mucho. Sí. Un mucho. Bueno, pues con eso concluimos el programa. Muchas gracias por su atención a Tercer Grado y lo esperamos la próxima semana en este mismo espacio para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan la noticia. Hasta entonces.